En este vídeo vamos a aprender a hacer esta mochila infantil. Los materiales que vamos a necesitar son tela para el exterior, en este caso es algodón, pero puede ser también, por ejemplo, una loneta, tela plastificada para el interior, una cremallera de 50 centímetros, guata para rellenar, el patrón que podrás descargar en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo y varios retales de fieltro de diferentes colores, además de nuestra máquina de coser y nuestros útiles habituales de costura. Comenzamos imprimiendo el patrón y lo colocamos haciendo coincidir las diferentes letras. Lo pegamos con cinta adhesiva o pegamento. Y una vez lo tengamos pegado, recortamos todo alrededor. Ten cuidado de guardar esta pieza donde aparece la guía de las piezas adicionales que hay que cortar. Y guardamos también las piezas de los dibujos. Colocamos la tela exterior, doblándola por la mitad con el derecho hacia adentro. Ponemos encima la pieza de patrón dejando aproximadamente 1 centímetro alrededor y la trabamos con alfileres a la tela. Dibujamos todo el contorno alrededor. Y cortamos dejando 1 centímetro para los márgenes de costura. Repetimos con las piezas de forro. En este caso yo he utilizado una tela plastificada, pero puedes utilizar otro tipo de tela. Cortaremos 2 piezas de patrón de la tela exterior, del forro y de guata, además de los diferentes rectángulos de las piezas adicionales que figuran en la guía, también en tela exterior, forro y guata. Y las tiras que cortaremos solo en la tela exterior. Tanto las grandes como 3 más pequeñas. Colocamos las piezas de patrón de tela exterior sobre las de guata y trabamos con alfileres. Vamos a coser todas las piezas alrededor más o menos a medio centímetro del borde. Esto es simplemente para unir la tela exterior con la guata.
Lo hacemos en el frontal, en la trasera y en las 3 piezas adicionales. Para hacer las tiras de la mochila debemos doblar, como ves en la imagen, en 4 partes. Primero los laterales hacia el centro y luego por la mitad. Y te recomiendo planchar para marcar bien los dobleces. Vamos a coser ambos extremos. Haremos lo mismo también con las tiras más pequeñas. Doblamos en 4 partes, planchamos y cosemos los extremos. Debemos coser por ambos lados más o menos a 1 o 2 milímetros del exterior. Y hacemos lo mismo con las tiras más grandes. Una vez tenemos todas las tiras cosidas, doblamos la parte trasera de la mochila para encontrar el centro y hacemos un pequeño piquete con las tijeras. Ahora vamos a colocar una de las tiras pequeñas para colgar la mochila, haciendo una especie de argolla, y la trabamos con alfileres en el centro superior de la mochila. Las tiras más grandes las vamos a trabar con alfileres también a ambos laterales. Las vamos a poner un poco inclinadas, mirando hacia las esquinas de la mochila. Y en la parte inferior hacemos 2 pequeñas argollas con las otras 2 tiras pequeñas y las colocamos a ambos lados. Aseguramos estas tiras con unas puntadas. Ahora vamos a hacer el dibujo según el patrón en fieltro. Puedes hacer el dibujo que yo te he dejado en el patrón o uno que te guste. Colocamos la forma de fieltro sobre el frontal de la mochila, centrado, y lo trabamos con alfileres. Y vamos a coser con la máquina con un pespunte todo alrededor. También hacemos las diferentes caras de los animales en fieltro y las pegamos bien con pegamento para tela o con unas puntadas a mano. Ahora vamos a unir la cremallera con las tiras de la mochila. Colocamos uno de los rectángulos de 58 por 8 centímetros con el derecho hacia arriba, la cremallera con el carro hacia abajo y encima otro rectángulo de tela de forro con el derecho hacia abajo. En mi caso la tela de forro no tiene de revés ni derecho,
pero si no es el caso de la tuya tienes que tener cuidado de que el derecho quede hacia abajo. Y vamos a coser toda esta línea utilizando un pie de cremallera. Ten cuidado tanto al principio como al final de la tira de dejar aproximadamente 1 centímetro sin coser. Y cuida también de no pisar por encima de los dientes de la cremallera. Dejamos 1 centímetro antes de llegar al final. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la cremallera y las otras dos piezas, tanto de tela exterior como de forro. Cosemos de la misma manera, dejando 1 centímetro tanto al principio como al final sin coser y con cuidado de no pasar por encima de los dientes de la cremallera. En caso de usar tela plastificada como estoy haciendo yo, te recomiendo utilizar también un prensatelas de arrastre. Así es como quedan cosidos los dos lados, una vez le damos la vuelta. Vamos a tirar bien de las piezas hacia los lados para que no entorpezcan el camino de la cremallera y pasamos un punto por ambos lados dejando 1 o 2 milímetros desde el extremo. De esta manera aseguramos las costuras y evitamos que quede tela en el camino de la cremallera. Doblamos por la mitad de esta manera y marcamos el centro en la tela exterior con 2 pequeños cortes. Vamos a unir el rectángulo de 69 por 14 centímetros a esta pieza, con cuidado de trabar únicamente la tela exterior, no el forro. Para ello hemos dejado 1 centímetro al principio y al final sin coser. Echamos hacia atrás la tela de forro para no cogerla junta. Y vamos a coser esta línea. Repetimos también por el otro extremo. Aquí están ya cosidos ambos laterales. Y ahora solo nos queda coser las piezas frontal y trasera de la mochila. Para ello hacemos coincidir los centros que habíamos marcado y comenzamos a trabar con alfileres todo alrededor, cogiendo únicamente la tela exterior, no el forro. Tenemos que hacer coincidir los derechos de las telas. Vamos siguiendo todo el contorno alrededor y cuando lleguemos a las esquinas giramos la tela y continuamos colocando alfileres.
Para mayor comodidad a la hora de coser, puedes hilvanar esta parte en lugar de dejarla solo con los alfileres. Cosemos todo alrededor dejando 1 centímetro de margen de costuras. Y por el otro lado colocamos de la misma manera la pieza trasera. Pero en este caso vamos a trabar con alfileres las correas para que no nos interfieran a la hora de coser. Y unimos ambas piezas de la misma manera, con los derechos enfrentados. Vamos a coser a máquina todo alrededor a 1 centímetro del borde, con cuidado de dejar la cremallera abierta para poder darle la vuelta después. Cuando lleguemos a las esquinas, clavamos la aguja, le damos la vuelta y quitamos toda la tela que pueda quedar en medio para que no nos queden arrugas. Vamos a repetir el mismo proceso con las piezas de forro, uniéndolas de la misma manera con cuidado de dejar la cremallera abierta . Con la diferencia de que en el fondo de la mochila vamos a dejar uno de los lados sin coser para poder darle la vuelta a la mochila por aquí. Cortamos con las tijeras el exceso de costura, dejando únicamente 3 o 4 milímetros, aunque si tu tela no es plastificada y se deshilacha tendrás que rehilar este extremo con una puntada en zigzag. Y ahora vamos a darle la vuelta a la mochila y a volverla del derecho a través de la abertura que habíamos dejado en el fondo. Sacamos bien las esquinas . Comprobamos que cierra bien la cremallera. Ahora es el momento de cerrar la abertura que habíamos dejado abierta. Lo puedes hacer a mano, con puntada escondida o a máquina. Ya solo nos queda colocar las asas de la mochila a la longitud que prefiramos. Para ajustar la longitud de las asas yo he utilizado snaps de plástico, aunque se pueden utilizar también botones o velcro. De esta manera podemos colocar varias longitudes para adaptarlos a nuestro niño en cada momento. Yo he colocado estos snaps o botones de presión de plástico que se colocan con una máquina como esta. De momento solo he colocado uno en cada asa, pero más adelante para ajustarlo a la longitud del niño puedo colocar más. Y lo mismo podemos hacer con varios botones y ojales o con velcro.
Y así es como queda la mochila terminada. Parece que a Néstor le ha gustado bastante. Y parece una tortuga con ella puesta. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de costura de mi canal donde puedes hacer otros trabajos ideales para los niños. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.